debemos de ignorar ni dejar de lado, pues obviamente todo el contexto histórico que hay detrás, porque no por nada se ha mantenido esta información por miles de años. Y también mencionarles que pues, aunque es una maravilla y aunque ya sabemos mucho de la medicina tradicional china, aún hay información como muy guardada con demasiados celos por parte, pues obviamente, de los médicos chinos, que a final de cuentas esta información se va pasando de generación tras generación, entonces es nuestra obligación seguirnos preparando y entonces seguir comprendiendo estos procesos, ¿no? Toda esta información de dónde proviene todo esto, porque realmente es una forma de interpretar no solo cuestiones patológicas, sino todo nuestro entorno, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver generalidades. Empezando por, ¿de dónde viene la medicina tradicional china? Aquí ofrecemos, esta medicina china ofrece una comprensión de los diferentes procesos de la vida, no solo abarcando al ser humano, sino a cualquier especie sobre la tierra, a cualquier especie de origen vegetal, mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cualquier ciclo, incluso en un aspecto social, climático, geográfico, astronómico incluso, ¿ok? Estos métodos fueron empleados para cuidar en general de la salud y prevenirla principalmente. Aquí también, súper importante, chicos, con lo que se van a afrontar muy, muy, muy seguido es con el hecho de que cuando el paciente llega con nosotros, hay que ser honestos y hay que ser realistas, ya pasaron por el médico, ay, perdón, el médico de cabecera, ya pasaron por bueno, el médico de cabecera, más el médico recomendado, más ya el especialista, más el segundo especialista, más el especialista de referencia, el huesero, el chamán, la bruja, el que lee la mano, bla, 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 y entonces llegan a la acupuntura, ¿ok? De hecho, hay una escena de Space Jam, de una película. Si la encuentro, se los dejo en los links de abajo, que es muy curioso, donde justamente los deportistas de la película, o sea, ya están en estudios súper avanzados y les hacen resonancias magnéticas, etcétera. Y justamente uno de ellos dice, ya no hay esperanza, vamos a intentar con la acupuntura, ¿no? Entonces, no sé, se me viene a la mente que es un ejemplo muy claro de este tipo de situaciones. Bueno. Todo esto se desarrolló justamente desde el neolítico, hablando de nuevo lítico, ¿de acuerdo? Que se abarca en el periodo entre el 770 y el 476 antes de Cristo. Si bien esto posiblemente no venga en el examen porque pues realmente nada más son como chochitos culturales, pues sí que comprendan o que logremos como tener de referencia cuántos años vienen detrás desde que nació esto, ¿no? Y de los estados combatientes en el periodo de 475 hasta el 221 antes de Cristo. Aquí también que es importante, los estados combatientes, el ser humano tenemos un ciclo repetitivo que si nosotros nos dedicamos a leer un poquito respecto a la historia, vamos a ver que esta fase es nosotros, así como nos destruimos, renacemos como sociedad. Entonces, un estado combatiente habla de un periodo de guerra. Después de todas las guerras en las diferentes razas, culturas, países, etcétera, hay un boom de desarrollo económico, social, cultural posterior a, ¿ok? Entonces, por eso este periodo también es importante. Entre los clásicos de la medicina tradicional china, vamos a encontrar el Shanghai Ying, que es el libro de las montañas y los mares. Este, dentro de la interpretación que podemos tener, nos está hablando de un concepto de la dualidad, ¿de acuerdo, chicos? ¿Por qué de la dualidad? Porque pues en general es eso, las montañas están elevadas, si nosotros tomamos el horizonte como referencia, pues entonces están por arriba de, mientras en el caso de los mares están por debajo de, y entonces en el mar está frío, oscuro, bla, 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 y a las montañas sí les da el sol, por ejemplo, ¿no? El Huang Di Neijing nosotros lo conocemos como el libro del emperador amarillo, y para el médico acupunturista prácticamente es una Biblia.
¿de acuerdo? Es la base principal en cuanto a la acupuntura y chicos, sí les recomiendo que lo lean. Em, no es una lectura ligera, cabe aclarar. No se los dejo de tarea porque soy muy consciente de que no lo van a leer ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses, porque cada uno de los párrafos que vienen hay que interpretarlo, asimilarlo y aparte proyectarse en el entorno histórico, social, cultural, económico de ese momento. ¿De acuerdo? Porque pues hay situaciones o hay pasajes que evidentemente ya no son aplicables en el entorno actual. Entonces, para la comprensión de pues requerimos pues cierta dedicación que no pienso, obviamente, apresurarlos en ese proceso, pero sí se los recomiendo muy honestamente. Y el Ban Cao Yin, que es el tratado del Shen Non sobre la medicina herbal, también, chicos. Un acupunturista no se puede llamar a sí mismo acupunturista si no domina el arte de las plantas. Ahora bien, porque esto es importante. Simplemente si lo hacemos en una introspección y siendo honestos con nosotros mismos, si nosotros vamos al médico, médico general, ¿de acuerdo? Digo, no sé, en mi localidad es muy común el farmacias similares, porque el costo de consulta es un costo súper barato, no hay que hacer cita, nada más te formas, te atiendes y ya, tan tan se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo más común es que llegues, pagues tu consulta y entonces sales con tu papelito blanco, tu respectiva receta, pasas a la farmacia que está en contiguo y entonces ya te vas a tu casita con 5, 10, 20 medicamentos, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Estamos preparados psicológicamente hablando para, si yo no salgo con mi papelito y yo no me meto algo, ¿de acuerdo? Entonces sienten que el médico no hizo nada, que realmente es un análisis demasiado injusto, porque el médico estudió muchos años, se preparó, todo el tiempo uno se tiene que estar preparando y entonces tú acudes a consulta, te revisa, te toquetea, te manosea, te explora, bla, 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 bla. Ese es su trabajo porque te está diciendo que tienes. Posiblemente, no sé, nosotros nos enfrentamos a muchos padecimientos psicosomáticos en donde el médico dice, no, pues esto no es mi bronca, entonces nada más te hace la sugerencia de que vayas, no sé, al psicólogo o que te tomes un tecito de manzanilla y te relajes, ¿no? Y entonces el paciente dice, ay, no me mandó nada, entonces es un mal médico. ¿Por qué les menciono esto? Porque es una realidad. O sea, aunque nosotros dentro de la preparación sabemos que es un análisis demasiado injusto, porque pues todo esto lleva mucha preparación e incluso para un diagnóstico y tener la conciencia de tengo que referir al paciente, ahí ya hay un mensaje, bueno, ya ahí ya hay un trabajo de por medio, ¿no? Está el diagnóstico, bla, 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 bla. Pero el paciente no lo ve así, ¿no? Porque el paciente no está en nuestros zapatos. Entonces, como nosotros nos abarcamos más hacia lo naturista, recordar que la madre naturaleza dentro de todas las plantas nos da principios activos que son la base de la farmacología. Entonces, la herbolaria es un excelente coadyuvante para nuestros tratamientos, ¿ok? Nada más ahí tómenlo siempre en cuenta para que nunca dejen de prepararse, no solo en estos ámbitos, sino también buscar en este campo para que entonces nosotros ofrezcamos tratamiento en el consultorio y tratamiento de seguimiento en casa, ¿ok? Y bueno, como también contexto histórico, tenemos a la dinastía Han, que es en el periodo 202 a.C. hasta el 220 después de Cristo, que es el periodo de los tres reinos. Ahora bien, el siguiente tema que vamos a tener es ya abarcando o entrando al ámbito de la filosofía, ¿ok? Muchas de las veces, si nosotros imaginamos el concepto de una persona que se dedique a filosofía, hablando muy honestamente,
pues podemos tener este concepto de una persona tipo hipiosa, que se dedica como a un pensamiento muy etéreo, que se puede llegar a tomar la vida con demasiada ligereza. No quiere decir que sean personas, diría mi mamá, vagas, no, 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 sino que más que nada se dedican a la introspección y más como a conceptos de la literatura, la poesía, bla, 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 y se abarca el ámbito teórico. Mientras el método científico lleva, obviamente, un estudio de trasfondo, pero más que nada la ejecución y la experimentación. Y si nosotros imaginamos un experimento científico, pues entonces imaginamos una persona demasiado pulcra, con posiblemente bata blanca, que se la vive en un laboratorio, mientras el filósofo se la puede vivir en un parque. O sea, como que podemos tener esa imagen como muy separada. Pero que es importante comprender que no son conceptos peleados, chicos. ¿Por qué se los digo? En este caso, cuando uno habla de que la medicina china, la base es la filosofía, pues nos vamos a encontrar mucho con este prejuicio, ¿no? De que, ay, nada más filosofía. Entonces es como te hacen de menos porque piensan que no hay un trasfondo científico. Pero no, de hecho, la filosofía abarca el método científico, ya que la definición como tal de la filosofía es el conocimiento del universo y de todo lo que hay en él. Es una ciencia sin suposiciones. La filosofía busca el conocimiento de la verdad del universo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos el concepto práctico y el concepto teórico, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestra obligación es llevarlo a fusión. ¿De acuerdo? Conocer el trasfondo filosófico y llevarlo a la traducción científica para entonces poderlo ejecutar en nuestro paciente. Este concepto fue acuñado por Ortega y Gasset, que es un libro que se llama Cultura Filosófica, Fisiocultura. Se los investigo y se los dejo dentro del material de apoyo, ¿de acuerdo, chicos? El título, para que si tienen la oportunidad lo puedan leer. La verdad es que está muy interesante porque habla justamente de este tipo de prejuicios, pero como la filosofía es aplicada en todos los ámbitos del ser humano. Está chiquito, la verdad es que está muy, muy digerible, entonces se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ahora bien, lo que les mencionaba del contexto histórico, esto no es tarea, chicos, no se preocupen, pero sí, si en algún momento tienen como un tiempo de relax, si quieren buscar algo que puedan leer o algo por el estilo, les recomiendo las leyendas que nos da como este contexto muy padre, que por ejemplo es Fushi inventa las 9 agujas de acupuntura. Este está muy interesante porque pues muchas de las veces realmente el área médica habla de una experimentación continua con cada paciente. Sabemos que hay protocolos establecidos, pero una cosa es que yo me sepa el protocolo de pi a pa y otra cosa es cómo va a reaccionar mi paciente. Todos somos bien, bien diferentes. Aquí, ¿a qué llevo con esto? Imagínense este concepto de alguien en algún momento dijo, oye, ¿y si le atravieso la piel con algo? ¿Qué va a suceder? ¿No? Entonces, justamente esta leyenda habla de este proceso, ¿no? La medicina y la magia, justo lo que les acabo de decir, piensan que por ser filosofía como va a ser, nada más hacemos el trabajo de un chamán o que le bailamos a Tlaloc, que ya te curaste y no. ¿De acuerdo? Entonces, medicina y magia habla como este concepto muy similar a la alquimia, en donde pues se buscaba que a través de la alquimia justamente convertir la materia en oro y de ahí nace la química. ¿De acuerdo? Que sabemos que es una rama científica. El Pangu crea el cielo y la tierra. Estamos hablando aquí de la dualidad, del concepto del yin y el yang. El Suirenshi enciende el fuego perforando la madera también. El Yin Yin inventa las infusiones, habla justamente de la medicina herbal. Shenong prueba 100 hierbas, habla de la medicina herbal. Y el Huang Di Neijing, que es el libro del emperador amarillo, como ya se los había comentado. Ahora, ya dentro del ámbito científico, este es un artículo que les voy a dejar como dentro del material de apoyo. De este sí quiero que lo lean y sí necesito que me hagan un resumen. Se llama Fundamentos Teóricos para la Práctica Clínica de la Acupuntura Médica China, ¿de acuerdo? Esta es gratuito, es por parte del CEBIEC, está muy interesante, está muy bien resumido y creo que vale la pena comprender el cómo ya hay mucha información que nos respalda, ¿de acuerdo, chicos? Ahora,
¿Qué vamos a ver? La base de la medicina tradicional china, ¿quién va a ser? El Shonghe, hablando de la dualidad. Este logo que tenemos aquí, porque realmente ya es un logo, sabemos que es un símbolo, pero prácticamente ya es un logo, marca registrada. ¿A qué llevo con esto? Lo conocemos con el concepto del yin y el yang. El yin y el yang en realidad son las fuerzas que lo conforman. El Shonghe habla de la dualidad, que es aquella energía que integra la parte de la teoría y la práctica. Habla de equilibrio y armonía. El Shonghe se puede describir como dos aspectos completamente opuestos en un aparente estado de equilibrio. ¿Por qué aparente? Porque no son fijos. Todo el tiempo está convirtiéndose en el otro. Cuando la tensión entre ambas partes, alguna supera a la otra por fuera de estos límites, esta interdependencia se ve afectada, el equilibrio se pierde, ¿de acuerdo? Entonces aquí no puede haber predominancia sobre uno, porque ahí ya entramos en un estado patológico. Ahora, el yin y el yang, estas dos fuerzas son el pilar de la medicina tradicional china que nos funciona tanto para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en esta imagen, justamente, ¿qué vamos a ver? Lo que les mencionaba, el concepto del yin y el yang, las dos fuerzas, ¿de acuerdo? En un constante equilibrio. Pero ¿de dónde nace esta imagen? ¿De dónde nació este análisis? Si ustedes han visto películas, por ejemplo, de la China antigua y cosas por el estilo, lo que se puede predominar al ver es justamente un territorio geográfico con montañas demasiado, o sea, de que salen de la cabañita y que ves la señora montaña, ¿no? Entonces, justamente tenemos esta imagen, ¿de acuerdo? Que es un pergamino antiguo. ¿Y qué sucede? Muchas de las veces me encuentro cuando doy esta clase que no saben cuál es el yin y el yang. Se les confunden los colores, chicos. Es normal, no se preocupen. El día de hoy vamos a establecer los criterios para que no se les olvide, ¿de acuerdo? Lo vamos a analizar, lo vamos a deshebrar para que no les cueste más adelante. Ahora bien, tenemos la montaña, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos la fase del día y la fase de la noche. Pero imaginemos ahorita que es completamente de día. De hecho, lo pueden ver, por ejemplo, ahorita en mi carita, aunque tengo la luz de frente. ¿Qué sucede? Tengo un lado más oscuro de la cara porque está más sombreado, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esta montaña? El lado de la montaña que tiene el sol, ¿de acuerdo? Es el lado de la luz, es el lado yang, porque el sol es lo que calienta, ¿ok? Entonces, el lado que está oscuro es el lado yin, ¿de acuerdo? Es la sombra. Ahora bien, justamente de aquí vienen los diferentes análisis. Ahora, de este lado tengo los kanjis, ¿de acuerdo, chicos? Si se fijan, estos kanjis comparten justamente este y esta imagen, ¿de acuerdo? Ahora, si yo esta imagen la coloco de costado, ¿ok? Esta línea representa el horizonte. Y esta como B mayúscula, al ponerla de costado, es una montaña, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Lo que diferencia el yin y el yang es el segundo kanji lateral, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Iniciando con el de abajo, este cuadrado con una raya al centro representa el sol. Y justamente esta línea representa la parte del horizonte y las líneas laterales o inclinadas representan los rayos de luz que van a caer sobre esta montaña. Y este kanji representa el yang. Mientras aquí este hace una casita. ¿Qué sucede justamente ahorita que yo hago esta casita? Hay sombra, ¿no? Entonces, justamente representa esta obscuridad. Este representa el yin.
De hecho, dentro de esta imagen del yin y el yang, nosotros ya lo comprendemos como el concepto de blanco y negro, pero en realidad, en un principio era rojo, rojo y negro, siendo rojo la representación del calor, del fuego, del sol, y el negro de la oscuridad, de la sombra, de la parte yin, ¿ok? Ahora, más adelante les voy a enseñar otra imagen que nos va a ayudar a comprender aún mejor esto. Esta dualidad es un equilibrio que vamos a encontrar entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que son las tres esferas en cuanto al hombre respecto a la medicina tradicional china. ¿De acuerdo? Nosotros abarcamos todo el concepto. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el cuerpo es aquello material, ¿de acuerdo? Es la porción yin. Y lo espiritual es como lo más etéreo, lo que no es como palpable, ¿de acuerdo? Pero si es tangible, es la parte espiritual. ¿Y cuál es la interconexión? La parte mental. Por eso nosotros logramos abarcar tratamientos locales, ¿de acuerdo? Como un dolor articular, bla, 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 pero también abarcamos enfermedades psicosomáticas, ¿ok? Ahora, ¿qué puede perturbar este equilibrio? Cambios climáticos, lo mismo, esta montaña divina y hermosa, ¿no? De este lado tiene el sol, bien precioso, y de repente llega un huracán. Evidentemente se va a romper ese equilibrio. A nivel corporal, una persona que nace en un clima frío y va a la playa, obviamente es como de wow, 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 no lo aguanta. Y las personas que nacen en un clima cálido y vienen a la madre de los pingüinos, de acuerdo al clima súper frío, pues también van a tener una alteración, ¿ok? También ante los cambios climáticos somos muy susceptibles, por ejemplo, en las temporadas, ¿no? Es muy común que hacia primavera, hacia otoño, por ejemplo, la alergia del heno o la rinitis alérgica se volatilice o agrave en ciertos pacientes. Ahora, el exceso de emociones no es lo mismo de, oye, estoy molesta, estoy incómoda o puedo estar enojada a una persona iracunda. O, oye, ¿sabes qué? Es que siento un poco de tristeza, siento un poco de nostalgia a una depresión. ¿De acuerdo? Es normal que sintamos emociones, pero dentro de un rango de susceptibilidad. Posterior a eso, pues ya es un estado patológico. ¿De acuerdo? Y en este caso, malos hábitos de alimentación, volumen, frecuencia y calidad, ¿ok? Eso de eres lo que comes, pues evidentemente sí es 100% cierto. La falta del equilibrio entre el trabajo y el ocio, ¿de acuerdo? Es, ya hice tanto deporte, tengo que descansar tanto. Y trabajé tanto, tengo que descansar tales horas, bla, 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 bla. Y en este caso la farmacología, ser natural, o sea, de laboratorio, el que sea, va a tener efectos secundarios en mayor o menor medida, dependiendo de la intensidad del medicamento, la frecuencia, lo prolongado que es el tratamiento, etcétera. Y las TICs, esto de las TICs, chicos, es un concepto 100% propio. Posiblemente lo llegan a encontrar en ciertas literaturas, pero es algo que yo personalmente he abarcado dentro de mi análisis de los pacientes porque somos lo que consumimos a través de las tecnologías de información de cómputo, ¿de acuerdo? Y software. Entonces, ¿qué sucede aquí? Abarcando el tema del exceso de las emociones, em, siento que es también un tema muy generacional. Este tipo de alteraciones por las TICs van a ser de los adultos jóvenes hacia los adolescentes, ¿de acuerdo? Ya las generaciones, pues, de la tercera edad y así, como no tienen tanto contacto con este tipo de herramientas, posiblemente no sea un criterio a relacionar. Pero en los otros sí. ¿Por qué motivo? Imagínense esta imagen de que yo tengo una paciente que tiene sobrepeso, tiene cierta frustración porque pues obviamente no baja su talla, no baja su peso, pero eso lo lleva en un estado emocional de depresión, ¿ok? Entonces es, ok, estás frustrada, ¿por qué? ¿Ok? Es, ¿ya fuiste al nutriólogo? ¿Sí o no? ¿Haces ejercicio? ¿Sí o no?
¿no? Pero quieren ver cambios, pero sí así. También es eso, ¿no? El área de la acupuntura, si bien tiene muy buenos efectos, no tenemos un resultado a los 20 minutos como un paracetamol, chicos. Entonces, también no es solo ir a una cita, aquí es dar el seguimiento y muchas personas no tienen ese hábito. Entonces, este tipo de pacientes yo es como de, oye, ¿me das permiso de revisar tus redes sociales? ¿Qué es lo que tú ves, no? Y, por ejemplo, yo les digo mucho que Bárbara de Regil, por ejemplo, que es esta chica que tiene así un cuerpazo súper curvilíneo y hace una cosa bárbara, impresionante la mujer, ¿no? Todos los días se despierta con una euforia, unas ganas de vivir y tú estás viendo eso todos los días, pero tú te ves al espejo y no es tu realidad, es lo que yo deseo tener, lo que tengo y en el inter pues obviamente existe esa frustración, ¿no? Eso hablando de un aspecto como muy físico. Ahora llevándole a un aspecto, por ejemplo, en relación del trabajo y el ocio, ¿no? Yo en redes sociales sigo a puras personas, por ejemplo, que viajan, andan en Dubái, que se fueron al mundial, que esto, que aquello, y se la pasan bomba y se las pasan en spa, bebiendo champán y bla, 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 bla. Una vida muy lujosa. Y entonces, ¿qué sucede? Yo puedo ser obrero o puedo ser licenciado, no sé, X. Tengo un horario godín, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues yo como deseo viajar, tengo que reunir dinero y entonces tengo que trabajar para reunir ese dinero y entonces eso hace que descanse menos horas, pero como descanso menos horas estoy descuidando mi cuerpo. Y he conocido personas que es tanto su deseo de un nivel socioeconómico que no es lo que tienen que incluso, o sea, no van al baño y tienen infecciones de vías urinarias impresionantes, o que se la pasan bebiendo puras bebidas energéticas, y entonces sus nervios están a tope, o que simplemente no salen a comer, cosas por el estilo, o que su alimentación es comida súper rápida porque no tienen tiempo de dedicarle a sus alimentos. Entonces, realmente lo que percibimos en las pantallas no es la realidad, no es la realidad y hace mucho daño, ¿no? O sea, no digo que todo sea malo, no les digo, vivan en la era de piedra, no, yo sé que es una excelente herramienta para darse a conocer, para seguir estudiando como ahorita, ¿no? Pero también comprender que no es la realidad absoluta. Como complemento justamente a esto, les dejo de tarea que lean El trastorno de conducta y redes sociales en Internet por Néstor Fernández Sánchez, chicos. Esto les va a ayudar como a abarcar un poquito mejor lo que les estoy mencionando y el estrés que nos genera como sociedad. Ahora, lo que les decía hace rato de la parte del yin y el yang, con esta imagen es más fácil comprenderlo. Si se fijan, en este caso, el sol, esta es la parte iluminada. Aquí vamos a tener vegetación, tenemos una casita bien bonita, seguramente como hay solecito, pues entonces la gente abre las ventanas para que corra el viento, todo es fluido, vamos a escuchar ruido de los animalitos, los pajaritos, como en Blancanieves casi casi, ¿ok? Y tenemos la parte yin, está oscura, no hay vegetación, hace frío, entonces en esta cabañita, si se fijan, hasta encendieron la chimenea porque ha de estar fuerte el frío. Pero también que es importante, realmente a nivel de la minería, de la geología, es más común encontrar materias preciosas en las cuevas, justamente, ¿y dónde se encuentran las cuevas? En el lado oscuro. Entonces, si bien la parte yang es más bonita y así, es más como dentro de lo superficial, es lo que está arriba, lo que podemos aprovechar. Y del lado yin, lo vamos a encontrar no sobre la superficie, sino en la profundidad, ¿de acuerdo? Los contenidos fundamentales en este caso, en cuanto a el yin y el yang o estas fuerzas, es las fuerzas de contradicción u oposición. Su nombre en chino es el yin, yang, du, li, ¿ok? ¿Esto de qué me habla? Fuego, agua, arriba, abajo, hombre, mujer, derecha, izquierda, luz, obscuridad, bla, 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 bla. Sí, o sea, contrarios completamente positivo, negativo, bla, bla, bla. Ejemplos, miles, chicos, miles, miles. Todo el universo se puede explicar en el yin y el yang, ¿ok? Ahora,
La interdependencia, conocido como el yin, yang, hu, gen. La interdependencia es este concepto de no puedes ser 100% malo, tienes que tener un poquito de bondad en ti. No puedes ser completamente bueno, tienes que tener un poquito de maldad. Aquí, ¿qué sucede? Esta parte está iluminada al 100%, pero si se fijan, los árboles van a generar un poco de sombra, ¿ok? Y de este lado todo está frío, pero aquí debe de haber una chimenea que genera un poquito de calor, ¿ok? Esa es la interdependencia, que es el puntito que se encuentra justamente dentro de cada gajo, que es del color del contrario, ¿ok? El crecimiento y el decrecimiento, ¿de acuerdo? Tenemos un máximo yang y tenemos un máximo yin. El sol tiene un máximo punto de calor y de imagen, que es a las 12 del día, mientras la luna va a tener un punto máximo, que es a las 12 de la noche, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nacimiento, que es donde inicia nuestra vida, y tenemos la muerte, ¿no? Que es la parte contraria, pero es los puntos extremos de este proceso, ¿ok? Y la intertransformación siendo el yin yang shuang hu. Ah, ¿ok? Estos, ¿qué quiere decir? Es el punto exacto donde uno deja de ser el otro, donde el día pasa de dejar de ser iluminado, donde el sol justamente se desaparece sobre el horizonte y todo se queda oscuro, ¿ok? Aquí, por ejemplo, cuando dejamos de ser niños y nos convertimos en adolescentes, ese microinstante, ese segundo en donde uno pasa a ser el otro. Por eso les decía que es un equilibrio relativo, porque constantemente está en modificación. Siendo más clara con este ejemplo, les tengo dos imágenes más adelante. El yin y yang y sus equivalencias las aplicamos en la clasificación de los órganos internos, las estaciones del año, los puntos cardinales, los ciclos biológicos, etc. Por eso les decía que el yin y el yang puede explicar absolutamente todo en el universo. He aquí el ejemplo, ¿ok? Aquí, los órganos yin y los órganos yang. Esta tabla si quiero que me la hagan. No es necesario que hagan los kanjis, chicos. No se preocupen. Nada más necesito que en su libreta me hagan esta tabla, chicos. Me van a poner la imagen del órgano. No me importa si le imprimieron, si lo dibujan, pero la imagen del órgano, obviamente su nombre, corazón, ¿ok? Y el nombre es chino, que es el Shin. El hígado, que es el gan. El vaso, que es el pi, ¿ok? Así, cada uno. ¿Por qué justamente son yin? ¿Recuerdan lo que les dije de la montaña? Lo vamos a encontrar en el lado oscuro, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con los órganos? Son lo más precioso, son lo más vital y están profundos, están dentro de nuestra caja, bueno, de todo lo que es caja torácica, abdominal y pélvico, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, son aquellos con los que son completamente indispensables para vivir. No podemos vivir sin corazón, no podemos vivir sin hígado. Yo sé que actualmente a uno le pueden extraer el vaso, chicos, pero, hay una farmacología de por vida para compensar. Y este concepto de medicina, recuerden los años en donde se desarrolló. En ese entonces, no, yo creo que las personas no se imaginaban que algún día iban a poder retirar el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía, mente abierta porque hay que proyectarse a el entonces donde fue desarrollado el concepto, ¿ok? El riñón, yo sé que actualmente podemos vivir sin un riñón, pero igual, en ese entonces no se podía imaginar vivir sin uno, pero ciertamente no podemos vivir sin los dos, ¿ok? Y los pulmones, exactamente lo mismo. Puede colapsar un pulmón y el otro puede hacer la chamba, pero aquí estamos hablando en órganos por parejo. No podemos vivir sin los dos pulmones y están profundos, están protegidos por el resto de las cosas, ¿ok? Bueno, de nuestros tejidos. Ahora, la parte yang son vísceras. Estos están huecos. ¿Qué quiere decir? No constantemente tienen que estar llenos de algo. El corazón todo el tiempo, a pesar de que es hueco y tiene cavidades, todo el tiempo debe de tener sangre. Si en algún momento no pasa sangre ahí,
acabamos en urgencias. El hígado todo el tiempo es el órgano que tiene más sangre, ¿no? Entonces todo el tiempo está lleno de sangre. El vaso sabemos que también ahí es donde se hace la diferenciación en cuanto a las células madre, donde van a morir también glóbulos rojos. El riñón todo el tiempo está procesando la sangre para convertirlo en orina. Y el pulmón, aunque también es hueco, todo el tiempo tiene el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono. Todo el tiempo está lleno de gases, ¿ok? Pero en la parte yang, el intestino delgado no siempre está lleno. Recordemos que depende del tránsito de, entonces va descendiendo, ¿no? El contenido a nivel de la digestión y la parte por donde ya pasó se queda hueco. De la vesícula biliar igual, aquí va que almacena la bilis, no es lo mismo la cantidad de bilis que desarrolla o que segrega un paciente pediátrico que un paciente geriátrico, que dependiendo del tipo de alimentación, de la raza, de patologías alternas, etcétera. El estómago, yo sé que todo el tiempo tiene ácido clorhídrico, pero no está a tope este ácido clorhídrico, depende de su llenado de la alimentación. La vejiga depende del llenado de la orina y el intestino grueso, el mismo concepto del intestino delgado. Si se fijan aparte, estos en su mayoría pueden ser dispensables. ¿Ok? Podemos vivir sin tramos del intestino, podemos vivir sin vesícula biliar. Del estómago hay pacientes que les reconectan el esófago con los intestinos y tan se acabó, etcétera. Es decir, no son 100% vitales para nuestro funcionamiento. ¿Ok? Ahora, justamente aquí les tengo este concepto de cómo el yin y el yang explica, por ejemplo, la oposición de las energías, justamente donde se intertransforma, cómo va del decrecimiento al crecimiento y cómo abarca uno el otro. Esta imagen también se las voy a dejar abajo, chicos, para que la puedan analizar 100%, porque de esto necesito que ustedes tomen cualquier otro ciclo del cuerpo humano y me lo expliquen. Por ejemplo, no sé, voy a tomar el embarazo, ¿de acuerdo? El embarazo. En este caso, el embarazo donde no hay embarazo, donde todavía no se desarrolla la vida, digo, aquí retomando el tema de la menstruación, ¿no? Quiere decir que estamos en el máximo yin, no hay movimiento, no hay nada, está todo seco, ¿ok? Pero justo cuando se lleva a cabo la concepción es en el punto donde pasamos del yin y al yang, porque cuando se junta el óvulo y el espermatozoide empieza la división celular, empieza a haber un movimiento, ¿de acuerdo? Entonces empieza a crecer esta mórula, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a la segunda fase, que ya es el desarrollo, en este caso, del feto, bla, 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 llegando a la parte del máximo yang, cuando ya tenemos el desarrollo del niño, bla, bla, bla. ¿Cuándo va a pasar a ser, en este caso, ahora otra vez la parte yin? Es pues al momento del parto, cuando todo lo material sale, ¿de acuerdo? Todo va a ser eliminado y entonces empieza la regeneración, la retracción del tejido, como la típica cuarentena de la mamá, ¿no? ¿Me explico? Ustedes pueden utilizar respiración, digestión, evacuación, el ejemplo que ustedes quieran, pero me lo tienen que llevar a este concepto. Muy sencillo, no quiero que me lo desarrollen de estrógeno, ácido clorhídrico, proceso enzimático, no. Solamente que estos 4 pasos, ¿no? Máximo yin, ¿de acuerdo? Cómo va creciendo este yin, cómo se transforma al yang y luego cómo llega al máximo yang y así, ¿de acuerdo? Algo muy sencillo y este sí lo tienen que pasar a su libreta para que lo usen de referencia. Aquí tenemos el concepto del ciclo circadiano, lo que les decía, un máximo yang y un máximo yin, y cómo cada uno de nuestros órganos y de nuestros funcionamientos va a depender de esta exposición, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengan en cuenta, pero hay un ciclo circadiano en cuanto a los órganos de la medicina tradicional china, chicos. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a tener el concepto de la teoría de los 5 elementos. Los 5 elementos se emplean para analizar y explicar el mundo y sus leyes naturales. ¿Ok? Si se fijan, en la imagen que les enseñé hace rato en cuanto a los órganos yin y a los órganos yang, son 5 de cada lado. ¿Ok?
Los 5 elementos son esenciales en la vida y la producción de la humanidad. Por eso se les dio esa representación, ¿ok? Se remonta por lo menos a la dinastía Shang, que es justamente en el periodo de 1600 a 1046 a.C. No permanecen aislados ni estáticos porque estos 5 elementos también van a depender del yin y el yang, entonces no están fijos. Recordemos que la digestión, por ejemplo, va a haber un punto en donde el estómago esté haciendo 100% la chamba, pero cuando este contenido alimenticio pasa al intestino, el estómago descansa y ahora es chamba del intestino, ¿de acuerdo? Obedecen a las reglas de generación e inhibición, creando un estado dinámico constante del cual todas las cosas tienen su existencia. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Uno inhibe al otro, ¿ok? Entonces, a esto se refiere, en donde estamos haciendo la digestión, pero no podemos hacer digestión si estamos en un estado de alerta o de huida, ¿de acuerdo? Los sistemas de generación e inhibición se conocen. Generación madre-hijo. La madre le está dando pie al hijo. Y el abuelo-nieto es de inhibición o de control, porque es la abuelita regañona de no hagas eso, siéntate, pórtate bien, no te subas a la mesa. ¿De acuerdo? Y justamente aquí van a tener esa imagen. ¿Ok? El agua da pie a la madera porque es quien riega los campos, ¿ok? Siendo madera, hablando de cualquier elemento vegetal, chicos, no se casen con que, ay, el puro árbol, ¿ok? Pero la madera cuando se seca le da pie al fuego, es la materia prima para el fuego. El fuego cuando se consume le da pie a las cenizas que nutre a la tierra. Y en la tierra vamos a encontrar el metal, que son aquellos elementos preciosos, ¿ok? Y el metal justamente es aquel elemento que únicamente puede dar pie a la condensación del agua. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una nubecita y lo acerco, no sé, a un pedazo de madera, ¿qué va a hacer? Si la planta está viva, lo va a absorber, se va a alimentar de, o solo lo va a absorber y se va a humedecer, ¿no? Se va a enmohecer. Si yo esta nubecita la acerco al fuego, el fuego lo va a consumir, ¿ok? Si yo lo acerco a la tierra lo va a absorber y se va a humedecer, nada más. Pero si yo esta nubecita la acerco a una superficie metálica, las partículas se van a condensar y van a dar pie a nuevamente una gota de agua. Por eso se considera que el metal da pie al agua y este ciclo se repite. Ahora, la estrella que hay al centro, que son las líneas rojas, habla de la inhibición. ¿Por qué? Si yo, empezando aquí otra vez con el agua, si yo le pongo agua al fuego, lo voy a eliminar. Si yo le pongo fuego al metal, lo voy a derretir. Si yo le pongo metal a todo elemento vegetal, se muere porque no tiene de dónde nutrirse. Si yo le pongo madera en exceso a la tierra, le voy a extraer tantos nutrientes que va a quedar estéril. Y si yo le pongo tierra al agua, se va a hacer lodo, va a perder esa calidad fluida. ¿De acuerdo? Y si se fijan de este lado, vamos a tener ahora la correspondencia de cada elemento. ¿De acuerdo? Aquí, fuego, tierra, madera, metal. Esta imagen, por favor, chicos, también quiero que la pasen a su libreta, ¿ok? Para que les sea más fácil la relación. Conforme vayan pasando las clases, cuando lleguemos a cada canal de acupuntura, vamos a retomar cada una de las explicaciones para estos órganos y 5 elementos. No quiero que esta clase sea muy pesada por ustedes, pero ya de por sí son muchas lecturas, es mucha tarea, muchos resúmenes, muchos ejemplos, entonces por favor no los quiero saturar, ténganme paciencia con esto. Y este es el ciclo circadiano que les había mencionado en cuanto a los órganos. Este también lo quiero en su libertad. Traten, chicos, de hacer de verdad lo más bonito que puedan esto, porque yo les recomiendo que este tipo de imágenes o de tablas hasta las enmiquen y los tengan a la mano, porque conforme este proceso de desarrollo en el campo de la acupuntura lo vayan llevando, si ustedes tienen ese tarjetero a la mano, chicos, con la información de cuál es su periodo de máximo esplendor por el ciclo circadiano,
esto, Chana, Juana y Perengana, de verdad se les va a hacer muy fácil traer como su pequeño acordeoncito del color, del sabor, de etcétera, etcétera. Hay tablas de 5 elementos que pueden encontrar en internet y que en general vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Qué conceptos van a tener que estudiar? Hagan un resumen bien, bien chiquitito. Ay, mi gatito. En este caso, los conceptos que tienen que estudiar es el concepto del chi, el concepto del tao y el concepto del dao, ¿de acuerdo? Ya le voy a dar de comer a mi gatito, chicos. Entonces, esto se les queda de tarea. Sé que la tarea de esta clase está pesadita, pero es para que lo que viene en subsecuente no se les dificulte, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, espero les haya gustado la clase, que tengan un excelente día. Y ay, perdón, vamos a estar en contacto, ¿de acuerdo, chicos? Que estén muy bien. Hasta luego, bye.